tal? ¿Cómo están? Bueno, los datos del paro, muy bien. Muy bien. Yo quiero dar un dato, si me permiten, que es el que creo que es uno de los más positivos, que es el de los jóvenes en nuestro país. Y es que desde la democracia española, todo el tiempo hasta hoy, solo tenemos de 2.400.000 personas en desempleo, que son muchas y que queda mucho por hacer, pero es una cifra muy positiva, solo tenemos 166.000. Digo porque esta gráfica es brutal. Esta es la historia de nuestro país y quiero decir que de 2.400.000 solo tenemos 166.000 jóvenes en desempleo. Y quiero poner el acento en lo que me preocupa y en lo que me ocupa, que son las personas mayores de 52 años. El problema en nuestro país, yo sé que ustedes siempre hablan de la juventud y tenemos que hablar de la juventud, pero el problema no está en la juventud, está en que de esos 2.400.000 tenemos más de 1,5 millones de personas concentradas en el paro de larga duración y en la gente de mi edad. Es decir, que ahí es donde tenemos que actuar. Que es para quienes más difícil se presenta conseguir oportunidades laborales. Sí, de hecho, en la conferencia sectorial, que tengo que decir que fue por práctica unanimidad, en los tiempos que corren, solamente Valencia votó en contra, fue por unanimidad, acordamos centrar las políticas públicas de empleo en este colectivo. Lo que he visto en los datos del paro del mes pasado es que las dos comunidades autónomas en las que más ha bajado el paro, las dos están gobernadas con mayorías absolutas del PP. Que pues son dirán que los Andalucía datos están maquillados. Madrid. Dirán que los datos están maquillados. Digo, esto es ironía, si me permiten. Baja el paro en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta. En todas las comunidades autónomas. Yo sí que aprovecho para pedir respeto institucional, ¿no? Porque yo creo que esto es un éxito del país, las políticas públicas están, creo, ¿no? que diseñadas bien, es decir, la reforma laboral y un montón de elementos más y el salario mínimo, entonces, como usted dice, ¿no? Efectivamente, es un mérito compartido. A mí, está claro. Yo nunca, lo saben bien los consejeros y consejeras, nunca hago partidismo ni lo voy a hacer. Es decir, lo que no creo que sea riguroso, ¿no? Es que dirigentes del Partido Popular cuestionen los mismos. Probablemente hoy salgan dirigentes del Partido Popular en España cuestionando los datos y me acusarán de maquillar los datos y sus presidentes y presidentas de comunidad presumirán de los datos. Y yo creo que esta forma de hacer política, me lo van a permitir, no es correcta. Vicepresidenta, el contexto político en el que estamos usted lo conoce perfectamente. Antes hemos escuchado su intervención de ayer declarando que es una vergüenza ver al secretario de organización del PSOE, exsecretario, ingresando en prisión. Y ahora hablaremos de ese asunto que seguramente es el que más interés despierta esta mañana. Pero venimos contando desde ayer. Ayer a esta hora recibíamos llamadas de personas que estaban atrapadas, viajeros de uno de los AVEs de Madrid y Andalucía, que estaban desde hacía 12 o 13 horas esperando a que el tren se volviera a poner en marcha. O sea, habían salido a media tarde de la estación de Atocha y en realidad ni siquiera iban ya camino de Málaga porque el objetivo era regresarles a la estación de Atocha. Total, que para algunos se les fue más de un día entero en llegar a su destino. Y esto parece que se está produciendo con más frecuencia. Absolutamente, sí. Absolutamente, con más frecuencia de lo que venía sucediendo. Lo tengo bastante claro. Yo misma y mi equipo sufrimos este tropiezo ayer. He tenido que regresar en avión, pero yo he podido regresar en avión. Pero hay muchas personas en nuestro país que no lo han podido hacer. Y muchos compañeros suyos que han estado la noche anterior en vagones sin aire acondicionado. Y ya, bueno, pues tiene usted razón. Voy a ser clara. El derecho a la movilidad es un derecho fundamental en nuestro país. Y tenemos enormes deficiencias en esta materia. Por tanto, desde luego, esto es absolutamente prioritario. Pero si me permiten también, desde mi competencia, es que hay mucha gente que va al trabajo diariamente con disfunciones. Por supuesto, Madrid y en muchas otras partes del Estado. Y esto es una prioridad, es un derecho clave. Insisto, lo mío es lo de menos, en fin, he regresado como pude, igual que muchas personas que estaban ayer en la cumbre de Sevilla, pero da igual, porque, insisto, la preocupación es, en la anterior vez, que también no sé en qué lugar estaba con mi equipo, pues efectivamente nos quedamos paralizados sin aire acondicionado. Había una familia que tenía un niño autista al lado, que yo es que me estaba poniendo mala. Es decir, que, bueno, pues esto que hay que arreglarlo de manera contundente.
¿Y esto de quién es responsabilidad? ¿Del ministro de Transporte? Esto es responsabilidad, yo creo que de un país que ha vertebrado mal las comunicaciones. Yo soy gallega y si pretendo desde mi ciudad dirigirme, fíjese, a Coruña, que está a media hora en coche, mi ciudad, que transita y trabaja muchísima gente en Coruña y en Ferrol y van a la universidad y demás, tarda ese tren 1 hora y media. Es absolutamente ineficaz y no es competitivo. Pero no solo es eso, que si pretendiese ir a Lugo, a veces ustedes me dicen, pero ¿por qué no va usted en AVE a su casa? Es que yo desde Ourense tardo casi lo mismo en llegar a mi casa. Quiero decir que es un país que se ha diseñado mal. Somos el país de Europa que tiene más kilómetros, de autopistas de Europa. No hay una buena cultura de transporte y creo que la responsabilidad es compartida. Una competencia es de las comunidades autónomas y otra es del gobierno central. Pero esto es prioritario. Pero no por lo de ayer, es que llevamos todo el año así. Claro, como dice usted, que los incidentes se están produciendo con más frecuencia ahora que antes, mucho tiempo. Pues entonces es que algo en los últimos meses se está haciendo mal en el gobierno al que usted pertenece. Clarísima. Esto merece la atención inmediata porque son derechos de la ciudadanía. Y además también es verdad, esto yo creo que es importante, que los bonos de transporte público están favoreciendo que la ciudadanía use más el tren y esto es muy positivo, creo que lo es, pero hay que arreglarlo. Es decir, si le digo que es prioritario es que hay que actuar ya. No sé si es sentándose con todas las comunidades autónomas, haciendo un comité de emergencia, definiendo bien cuáles son las inversiones, pero también me va a permitir, es decir, más allá de las flotas que tengamos o que haya que renovar o lo que sea, hay elementos, o sea, ¿por qué un convoy de un tren se queda sin aire acondicionado? O sea, es que es un riesgo brutal. En la otra ocasión, yo misma, recuerden, y la ciudadanía que venía conmigo, saltamos desde la vía del tren, o sea, pero saltamos sobre todo porque es que no había aire acondicionado. Hay gente que había personas diabéticas. O sea, es que esto hay que arreglarlo. Parece usted la oposición ahora mismo. No estoy en la oposición. Sí, ustedes a veces vienen y me dicen, esto no funciona bien, y yo cojo y me pongo a ello. Ya está, o sea, soy sincera. Vamos a hablar del asunto que nos tiene ocupados estos días. ¿Qué responsabilidad, en opinión de Yolanda Díaz, qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez en el caso Ábalos Cerdán Coldo, Aldama? Si me permite, esto es muy grave, gravísimo. Ahora mismo estaba conversando con sus compañeros sobre datos. Nunca se habla de datos, pero yo quiero darlos. En España no tenemos un problema de corrupción administrativa, lejos de lo que se dice. Somos uno de los pocos países que no tiene un problema de corrupción administrativa. Es decir, el problema no está en la función pública. No digo esto porque yo escucho a muchos políticos decir muchas cosas y me he tomado la molestia en verificar los datos y no es verdad. Y sin embargo, España, como Portugal e Italia, tenemos un gravísimo problema de corrupción política. Ya está, esto es lo que tenemos, son datos. Pero le digo más, la ciudadanía española, lo dice el CIS y otros institutos demoscópicos, consideran que la corrupción es el principal problema de la democracia española. Lo lleva siendo así. Por tanto, no es algo ajeno a nosotros. Quiero explicar esto porque para señalar lo que voy a decir. Y la segunda cuestión es que los españoles y las españolas acaban de contestar en el CIS. El 85,1% señala que las medidas que se toman son prácticamente ninguna. Esto lo dice el 85,1% de los españoles en nuestro país. Pero dicen que es el principal problema de la democracia. Yo digo más. Fíjese si es grave que la corrupción corroe la democracia. Encarece los servicios públicos, deteriora el estado de ánimo de un país. Por tanto, soy clarísima. Ya no solo es que yo sea limpia y no robe y me hayan enseñado en mi casa que esto es pecado, que lo es. Claro, no. Es que los estándares unos los tiene, no los que los tiene. Pero cuando le hago este contexto es porque creo que esto es gravísimo. Y porque es verdad que a mí me estalla la cabeza cuando lo pienso. Es decir, cuando España estaba en pandemia, con 5 mujeres en mi ministerio, 5 que ustedes muchos las conocen, que les ayudábamos a arreglar ERTES y problemas que había en las empresas, nos estábamos dejando la piel para hacer ERTES, para salvar empresas y trabajadores y trabajadoras en España, y había unos golfos al lado, que me estalla la cabeza, robando.
Esto es inaceptable. Ahora bien, como es inaceptable, hay que actuar ya. Y lo vuelvo a decir, es mi opinión humilde y la de nuestro espacio político. Y actuar ya es, uno, primero, comparecer y dar todo tipo de explicaciones, pero no comparecer el día 9. No comparecer el día 9. Yo comparecería ante los medios de comunicación, me sometería a un total escrutinio, y no por nada, sino porque los medios de comunicación en democracia son la vía de la información en nuestro país, y me sometería al escrutinio absoluto durante las horas que fueran menester para aclarar qué es lo que ha pasado en el Partido Socialista. Lo mismo que le he pedido al Partido Popular, se lo pido al Partido Socialista. Esto lo primero, antes del día 9. Y segundo, cuando le digo es actuar ya, es liderar esto. Uno tiene que decidir si lidera esta crisis o no. Y liderando esta crisis es que hay que tomar medidas. Claro que hay que tomar medidas. Es que no podemos seguir así. En unos minutos se reunirán el Partido Socialista y Sumar. Vamos a ver qué da de sí esa reunión. Nosotros hemos presentado ya propuestas, tampoco es que estemos ideando una gran cosa, es decir, está bastante escrito lo que hay que hacer y sabemos dónde están los problemas de nuestro país. Y están en 2 partidos políticos. Ya sabemos que no está en la corrupción administrativa, están en 2 partidos políticos y hay que actuar. Luego, si quiere, seguimos hablando de qué va a pasar a partir de ahora y de qué debería hacer el presidente. Pero vuelvo a la pregunta que le hice, que es: ¿qué responsabilidad tiene, en su opinión, Sánchez en lo que ya ha sucedido? En lo que ya sabemos que ha sucedido. Esto que usted describía como unos golfos que estaban allí, llevándoselo ellos, mientras los demás a su alrededor trabajaban. Esos golfos tienen nombre, o presuntos golfos. Tienen nombre. Son el señor Ábalos, que fue elevado a la Secretaría de Organización del PSOE por el secretario general Pedro Sánchez y nombrado ministro de Transportes, el que más presupuesto en infraestructuras maneja, por el presidente Sánchez, y luego el señor Cerdán. ¿Qué responsabilidad tiene Sánchez en lo que ya sabemos que ha pasado? En lo que ya sabemos, y en su comparecencia, que no recuerdo qué día fue, ya sabemos que él asumió que esa responsabilidad invigilando en un nombramiento se ha producido. Esto lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno, ante todos nosotros y nosotras. Por tanto, esta responsabilidad existe. ¿Y cómo se asume esa responsabilidad? Pero el tema es que hay que actuar. Este es el debate, y de verdad que cuando pongo tanto énfasis en esto, no solo es porque esté preocupada y enfadada, como creo que casi todo el mundo. Claro, es que yo creo que el país está así, o sea, que la gente no roba. He ido, no sé qué día, a una televisión, ¿no? Y de este grupo, por cierto, y las trabajadoras que me estaban maquillando me decían, bueno, es que como quitándole, ¿no?, en esta cultura que hay en nuestro país, ¿no?, de aminorar la corrupción, y yo la interrumpí a la trabajadora y le dije, ¿usted cuándo ha robado en su vida? ¿Cuántos años lleva aquí trabajando? Y me dijo, además se acuerda bien ella, 35 años. ¿Usted ha robado alguna vez en su vida? Es que no es verdad esto. La gente no roba. Por tanto, y le soy clara, porque si pongo énfasis es que la preocupación que tenemos en nuestro espacio es que todo permanezca igual. Y yo vengo escuchando a las formaciones políticas, digamos, a las 2 problemáticas, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Ustedes escuchan alguna propuesta? Nosotros hemos presentado propuestas, hemos presentado leyes. Tampoco, insisto, nada novedoso, lo que dice el Greco. Tampoco es que estemos inventando la pólvora. ¿Escuchan alguna propuesta del Partido Socialista y del Partido Popular? No. Lamento decir esto, no. Entonces, cuando digo actuar, es que antes del día 9 hay que hacer un trabajo previo. Y si yo quiero actuar de verdad, me tengo que reunir con Rubén, con Marta, perdón que les tutee, y decirle, oye, ¿qué hacemos con este problema de este país? ¿Esto es de verdad grave? ¿Pero usted cree, vicepresidenta, que Pedro Sánchez puede liderar la regeneración, habiendo sido él quien ha llevado a Ábalos y a Cerdán, 2 presuntos corruptos investigados por corrupción, a los puestos más elevados de su partido y de su gobierno? Yo creo que él tiene credibilidad como para liderar ahora la regeneración. Pedro Sánchez, a día de hoy, no está involucrado en esta causa. Si me permiten, ustedes saben perfectamente que el 14 de octubre del año 20 se dictó una resolución, que es la primera en nuestro país y en Europa, que condenaba al Partido Popular a título lucrativo de varios delitos.
de cohecho, de malversación, de prevaricación, de fraude, puedo seguir así hasta mañana, a título lucrativo. Y en esas cuestiones, como saben ustedes, aparecía un paisano mío como M. Rajoy. Quiero decir, por ser rigurosa, usted es un profesional si lo del de PP, excelencia. Si lo del PP, vicepresidenta, nos lo sabemos. No, pero le estoy diciendo que esto ya perdió no el gobierno el PP por la Gürtel. Sí, pero esto no existe a día de hoy. Por serle clara, con la misma equidad que lo planteo. Es decir, si esto existiera, probablemente la entrevista que estaríamos teniendo hoy sería otra. Y creo que esto no existe. Si esto existiera, ustedes saldrían del gobierno. Creo que estamos siendo muy claras. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos. Es que esto tiene un límite, que es su extensión a el Partido Socialista. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero, hombre, llevo 5 años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré 6, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí. Abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin, no podemos. Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar, pero el PSOE no está limpio. Pero escuche un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, hoy damos los datos del paro, llevo 5 años y medio a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Llevo hablando, me han escuchado y mido las palabras siempre cuidando la coalición. Yo he vivido muchísimas cosas, recuerden ustedes, 9 meses para subir el salario mínimo. Claro, esto de lo que presume todo el mundo ahora ha costado mucho, la reforma laboral, pero he cuidado la coalición. No se le puede pedir a quien hoy es un éxito de país estas políticas públicas, y estoy segura de que gobierne quien gobierne lo va a respetar, o eso espero, o una parte. Pero quiero decir, no puede ser que nos pidan a nosotros, ¿no?, la responsabilidad de lo que hacen otros. Entonces a nosotros, obviamente, imagínese si ustedes tuviesen una desconfianza menor, que la vicepresidenta del gobierno o su espacio político, no sé, hubiera robado 2 manzanas en una frutería. Ya que pone usted, digamos, la línea roja en la financiación del Partido Socialista, ¿por qué es más grave que se financie irregularmente un partido político que roben dinero los 2 secretarios de organización por una razón de ese fundamental. partido político? Y digo lo mismo que ustedes me conocen, lo mismo que he dicho con el Partido Popular, porque eso supone que hay una trama completamente consciente y organizada para saquear las administraciones públicas. Digo lo mismo que he dicho con el Partido Popular. Esta es el hecho diferencial. Y vamos a ver, ya antes también conversaba, no hago juicios paralelos, ya lo saben, y además, como no lo hago ni del PP ni del PSOE, podría decir muchas cosas del Partido Popular, y no lo digo, no me gusta hacer seguimiento, justo porque me gusta el ejercicio del derecho, no hago juicios paralelos de las causas, es verdad, pero lo digo en ambos supuestos. Pero creo que esto es importante que la ciudadanía lo sepa. No es lo mismo que exista una trama organizada. Es que recuerde, si me permiten... Bueno, esta era una trama, por lo que vamos sabiendo, bastante organizada. Otra cosa es que luego el PSOE no se financiara de ella, pero... Estoy súper de acuerdo. Que quienes estaban en la cúpula del PSOE, al menos Cerdán y Ábalos, sí estaban muy organizados para saquear. El auto y su señoría dice lo que dice. Si es que donde hay papeles, las barbas se callan, decimos en el derecho. Es decir, es evidente lo que está diciendo el juez. Por tanto, pero es verdad que en términos de, creo, ¿no?, de responsabilidad política, es que no es lo mismo. He dicho lo mismo con el Partido Popular, ¿eh? De hecho, yo creo que al Partido Popular, a Mariano Rajoy, le cuesta la salida de la Moncloa por este hecho. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Claramente. Entonces, ¿usted cree posible que Sánchez no supiera nada de en qué estaba Cerdán y en qué estaba Ábalos durante los 8 años que ambos han estado en la Secretaría de Organización? Yo creo que, a mí Pedro Sánchez nunca me ha faltado la verdad hasta ahora. Pero da igual lo que crea yo. El presidente del gobierno ha comparecido ante toda la ciudadanía y ha dicho una serie de cosas.
Sí, pero él ha dicho que ya todas sus responsabilidades están asumidas. Pero él ha dicho a la ciudadanía y a los medios de comunicación de nuestro país, pidió perdón y explicó lo que había pasado. No digo porque no es lo que crea yo, si es lo de menos lo que crea yo. Es que el presidente del gobierno ha comparecido y se responsabiliza de esas palabras. No sé si me explico. Si yo no comparezco y me responsabilizo ante mi país, 549 millones de españoles y españolas. Si llegara a demostrarse en algún momento. Correcto, quiero decir, es mucho Sánchez más severo. Sí no sé sabía y ha dicho correcto, que no sabía, claro. También sería por una línea roja para ustedes. Decir, humanamente es importante para mí, o sea, yo no soporto que la gente mienta, por tanto, claro que es importante para mí personalmente. E insisto, hasta el día de hoy, el presidente del gobierno no me ha faltado la verdad y yo tampoco. Así de claro. Ahora bien, no es lo que crea yo, son las acciones y las garantías y lo que hay que hacer ya. Porque no va de esto. O sea, no va de que nos quedemos quietos. Soy contundente. Es que yo sé que hay mucho interés en hacer mucho ruido político y mucho y tú más y mucho lío, pero no hacer nada y que todo permanezca igual. Tenemos un gravísimo problema de desafección ciudadana en España y todos no somos iguales, no es verdad. Lo voy a seguir diciendo, o sea, pueden decir lo que sea, que no estoy de acuerdo, no es así. Y la ciudadanía también tiene que responsabilizarse democráticamente de lo que hace. Y más allá de las afinidades partidarias muy legítimas que tenga cada quien, tiene que ser responsable también cuando hace el ejercicio del voto. Digo, en fin, digo esto porque claro que se pone el acento en las responsabilidades políticas, faltaría más, pero el ejercicio, la calidad democrática no solo es ir a votar cada 4 años, es que hay una responsabilidad diaria. Yo estoy en mi colegio profesional, estoy en el AMPA de mi hija, debo de estarlo y lo sigo haciendo, ya me conocen yo creo que todo el mundo y lo hago, como hacen ustedes. Entonces, la democracia es mucho más que ir cada 4 años a votar o 5 en el caso de las europeas. Pero estaremos de acuerdo, vicepresidenta, en que lo que llamamos una responsabilidad política, cuando alguien asume una responsabilidad política es porque toma una decisión que le afecta a sí mismo, ¿no? Y dice, o a sí misma, y dice, pues me aparto, o dejo el cargo, o me comprometo a no volver a presentarme. O tomo estas medidas, o lo que sea, estoy de acuerdo. O presento una cuestión de confianza. Eso es asumir una responsabilidad política. Hasta el día de hoy, ¿qué responsabilidad política ha asumido el presidente del gobierno? Es que lo puedo decir más alto, pero no sé si más claro. Hay que actuar ya. ¿En qué? Primero, lo he dicho claramente, tiene que explicarle a nuestro país qué está pasando. Y para mí esto es muy importante, ¿eh? Y creo que para ustedes también. Y no digo el día 9. Cuando digo, yo ya sé que esto a los políticos no les gusta nada, pero es así. Entonces, comparecer y someterse al escrutinio que sea necesario, porque como estoy convencida de que me dijo la verdad, pues que lo deje claro. 2, tomar medidas. Usted le preguntó directamente. Yo nunca desvelo las conversaciones, como se puede imaginar, ni del presidente Sánchez ni de nadie, o sea, lógicamente. Pero hay que tomar medidas, porque no puede seguir este país así. Es que no podemos seguir así. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que tenemos que hacer? Es decir... ¿Y si no? Pues ya... ¿Y si no pasa eso? Y si no, la responsabilidad... Si no hay comparecencia del presidente antes del día 9 Lo estamos diciendo todo nuestro espacio político. Como no haya un giro con medidas claras, clarísimas, en materia de regeneración democrática y en materia de avance democrático de la legislatura... La responsabilidad de la legislatura está en sus manos. Yo cumplo rigurosamente con el mandato ciudadano del 23 de julio, yo y mi espacio político. Y ustedes me hacen el escrutinio, me dicen, pues usted va retrasada en el estatuto del becario, va no sé qué. Pero yo estoy cumpliendo este mandato y mi espacio político. Pido exactamente lo mismo, pero seguir sin hacer nada, no. Se va a dar una reunión hoy. Yo quiero ser optimista. No sé lo que va a pasar. Soy franca. ¿Qué significa no sé lo que va a pasar? No soy especialmente por cómo conozco a las formaciones políticas en mi país, igual que le digo que los 2 grandes partidos políticos no están hablando de ninguna medida concreta, ¿no? Es evidente. Bueno, pues soy escéptica. A mí me gustaría que el PSOE entienda la gravedad, porque tomar medidas es que uno entiende la gravedad del momento político que vivimos en España.
Y la gravedad de que podemos tener muy buenos datos de empleo y matarnos a cambiar leyes y hacer una gestión pública exquisita y los agentes sociales no sé cuánto, que es que no vale de nada, da igual. Esa escéptica significa, si yo lo interpreto bien, que hoy Bolaños y creo que son Bolaños y María Jesús Montero, pues le digan a Arnés y a quien vaya y al equipo de Sumar, pues le digan no sabíamos nada, hemos reaccionado inmediatamente. Y de estas medidas, como nosotros hacemos todo por escrito para que ustedes y de estas medidas del Greco, pues las vamos viendo y las vamos presentando. No, esto no me gusta, esto no hay que hacerlo, o esto no sé cuándo. Ojalá me equivoque. Y ese sería un resultado insatisfactorio para usted. O sea, nosotros hacemos una evaluación en nuestro espacio, o sea, yo creo que eso sería un problema. Le estoy siendo franca. De verdad, sería un problema. La legislatura depende de muchas cosas y creo que en esta misma situación, yo nunca hablo por otras formaciones políticas, ya lo sabe, no hago como otros líderes, pero creo que va a ser un problema en general, porque obviamente algo hay que hacer, es decir, cuando el tomar medidas es que uno realmente entiende que esto es muy grave. Y además yo creo que hay que hacer algo que es acabar, esto es uno de los reproches que nos hacen a nuestro país, igual que a Portugal, a Italia, que es cambiar la cultura de la corrupción. El problema no está en el ex post, que tenemos un sistema penal duro, si ven ustedes las evaluaciones que hacen, ¿no? El problema no es cuando el daño está hecho, el problema es que hay que actuar ex ante y cambiar la cultura, una cultura de la prevención de la corrupción que en nuestro país no existe. Y esto es una tarea de los gobiernos. Pero escuchándole, vicepresidenta, tengo la impresión de que usted ahora mismo no podría asegurar que la legislatura va a llegar hasta 2027. Le estoy siendo clara. He interpretado bien, ¿no? La responsabilidad es de tomar medidas. Yo quiero pensar que esto es así y lo quiero pensar porque este gobierno está haciendo mejorar la vida de la gente. Y porque estoy convencida además que la llegada del señor Abascal y del señor Feijóo no iba a ser positiva para nuestro país, por decirlo claro. Es decir, yo creo que el señor Abascal, que sea hoy vicepresidente del gobierno, ustedes escuchan a los señores de Vox y señoras, lo que están diciendo es que no creo que vaya a arreglar los problemas de nuestro país. Pero, y de la misma manera que digo esto, digo que hay que actuar y que tomar medidas. Porque es un gobierno que merece la pena, claro que merece la pena. Tenemos una tasa de desempleo y de calidad de vida y en fin, y tenemos problemas y queda muchísimo por hacer. O sea, tanto por hacer, por poner el problema fundamental, la vivienda. Soy clara. Y yo creo que la gente que ha votado y ha confiado en este gobierno quiere que el gobierno continúe. Pero también creo que tenemos que restablecer la confianza con la ciudadanía que nos ha votado y la que no nos ha votado.